de nuestros antepasados, es el testimonio vivo de su existencia y es el legado que se deja a las generaciones futuras. Antes de dar paso a la presentación del disertante, queremos agradecer especialmente al Hotel Edén y a la Municipalidad de La Falda por todo el compromiso, aporte y apoyo brindado para el desarrollo de esta conferencia, y al resto de las organizaciones intermedias de la ciudad que adhirieron comprometidos para reafirmar lazos que potencian nuestro quehacer en una misión compartida, la contribución al logro de la calidad de vida e identidad de nuestros vecinos. Muchas gracias. El señor Fabio Brementieri es arquitecto especializado en conservación del patrimonio e historiador de la arquitectura. Formado en la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios e investigaciones en diversos países europeos y americanos sobre la arquitectura del siglo XIX y XX. Ha participado de diversas conferencias internacionales sobre el tema y del programa sobre patrimonio moderno del World Heritage Center de la UNESCO. Organizador de diversos encuentros internacionales sobre patrimonio. Es profesor de grado y director del programa de posgrado sobre preservación del patrimonio de la Universidad Torcuato Di Tella. Ha sido vocal de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos. Ha publicado numerosos artículos en distintos medios y dado conferencias en la Argentina y en el exterior. Entre sus libros se destacan Buenos Aires, Arquitectura y Patrimonio, Argentina, Patrimonio Cultural y Natural, álbum del Bicentenario. Argentina, Patrimonio Cultural y... Alemania, Argentina, la cultura moderna de la construcción. Arquitectura, Educación y Patrimonio, Argentina, 1600-1975. Grandes residencias de Buenos Aires, la influencia francesa. Buenos Aires Art Nouveau, Buenos Aires Art Deco y Racionalismo. Buenos Aires, capital del espectáculo. Patrimonio en el siglo XXI, el caso Villa Ocampo, especializado en revaloración, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural inmueble. Como tal, ha realizado proyectos y obras para organismos públicos y privados, como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Academia Nacional de Tango, el Alvear Palace Hotel, el Departamento de Estado norteamericano, la Embajada de Brasil en Buenos Aires, la Fundación Getty, el World Monument Fund de Nueva York y Villa Ocampo UNESCO. Fue asesor y coordinador del proyecto Buenos Aires, dos capitales de la cultura de la modernidad, del eclecticismo y de la inmigración, analista de Patrimonio Mundial de UNESCO. En 2009 recibió el premio Henry Hope Reed Award, otorgado por la Richard Dreyfuss Foundation de Chicago y la Universidad de Notre Dame de Indiana, por su trayectoria en el campo de la preservación del patrimonio. Bueno, luego de la disertación se podrán hacer preguntas que servirán para seguir reflexionando y poder así continuar enriqueciendo este tema. Así que... Hola, buenas tardes. Bueno, estoy muy contento de estar aquí en La Falda. Agradezco a la municipalidad, aquí a quienes tienen a cargo el Hotel Edén, también Eduardo, que me ha convocado inicialmente para dar esta charla, que lamentablemente fue postergada porque, bueno, me tocó tarde agarrarme el COVID, por suerte no fue muy fuerte. Yo, cuando me invitaron a hablar, me invitó Eduardo y estuve al tanto de lo que estaba sucediendo aquí en La Falda, que no es distinto de lo que sucede en muchas otras localidades de la Argentina y del mundo, podríamos decir, ¿no? La cuestión de la preservación del patrimonio y las tensiones, ¿no es cierto?, que genera esa preocupación por la preservación de las comunidades y cómo se puede trabajar con el ámbito público y el ámbito privado. En el caso del patrimonio cultural, probablemente el más complicado es el patrimonio cultural inmueble, lo edificado, ¿no? Está sujeto a distintas tensiones, a distintos intereses, y habitualmente en conjuntos urbanos son los propios habitantes quienes habitan el lugar o frecuentan el lugar, quienes tienen más preocupación por ese patrimonio. No, es diverso, por ejemplo, del caso de los monumentos históricos nacionales que
digamos, hacen a la historia nacional del país, a la historia y, digamos, a testimonios del arte y de la cultura que, digamos, son hitos en la historia del país o en manifestaciones culturales. En el caso de la protección del patrimonio urbano, constituido por distintas piezas que se van sumando y que configuran un patrimonio que puede llegar a ser monumental, pero habitualmente no se lo considera así, lo principal para mí es la valoración, y como por eso el título de la charla de hoy, Valoración y Preservación del Patrimonio, para defender o justificar una protección, justificar los recursos que se van a aplicar para preservar ese conjunto, ese sitio. Hay que tener muy claro cuáles son los valores, pero los valores no solo a nivel local y para la comunidad, sino extender un poco la mirada al nivel regional, provincial, nacional y eventualmente internacional. Ustedes saben que la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, cuando consagra un sitio de patrimonio mundial, exige que se haga todo un trabajo no solo de investigación y de recopilación de datos del sitio o del monumento, sino una justificación de los valores que tiene ese sitio para declararlo. Bueno, y eso sucede a nivel nacional también, provincial y municipal. Entonces, la valoración es uno de los primeros, digamos, elementos, es el que justifica y, digamos, puede dar impulso al resto de las acciones que tienen que sucederse para consagrar un patrimonio y tener un marco legal, digamos, un consenso social y cultural, y después una gestión, porque no es solo cuestión de consagrar un patrimonio, ponerle la cocarda, sino encontrar las herramientas legales de gestión, de consenso, para que eso pueda ser protegido, pueda preservarse en el tiempo. Preservarse, digamos, va a significar que no se congela, porque, digamos, hoy por hoy, ya en el siglo XXI, los criterios de congelamiento del patrimonio, sea de un edificio o de un sector de una ciudad, no corren más, ¿no es cierto? No se sustentan, no son sustentables. Por eso la cuestión de la valoración se aplica no solo al conjunto en general que queremos proteger, y esa visión crítica y comparativa con otros conjuntos similares de la misma época, que tienen, ¿no es cierto?, valores que tienen que ver con lo tecnológico, lo cultural, lo histórico. En el caso de la falda podría ser, bueno, ¿qué tiene la falda en comparación con la cumbre, en comparación con la Cumbrecita, en comparación con Villa General Belgrano, y que la hace diferente y que hace que tenga un valor especial? Sino, una vez que nos ponemos de acuerdo que tiene un valor singular, comparativo con otras localidades del Valle de Punilla o de los valles de Punilla, de Traslasierra, de Calamuchita, ¿no es cierto? ¿Qué partes de esta ciudad son las más importantes y donde hay que concentrar los esfuerzos de preservación? Ustedes saben, a nivel urbano muchas veces, o en general, para trabajar la preservación urbana se hace como un barrido, un escaneo del tejido urbano, de la traza urbana, se identifican monumentos, esos monumentos pueden ser edificios públicos, edificios privados, pueden ser arquitectura doméstica. También y entonces cada uno de los sectores tendrá máxima valoración, media, mínima, o, digamos, una zona más liberada donde eventualmente se puede hacer propuestas contemporáneas, pero siempre tratando de establecer criterios armónicos, de armonía con ese conjunto. Y otra de las cuestiones también es identificar la historia urbana de la ciudad. La ciudad en sus distintas etapas, y con la comunidad como fue creciendo, o las personas, o los constructores, o quienes se fueron asentando aquí, esos estratos, es
es resumido. En la historia a lo mejor de ciudades como La Falda no tenemos más de un siglo y medio. A lo mejor no son 2 milenios como en otros lugares del mundo, pero siempre hay estratos, ¿no? Como capas geológicas donde emergen testimonios que muchas veces, sobre todo en este lado del Atlántico, en América y particularmente en la Argentina, no tenemos circunscripto un barrio del mediados del siglo XIX, un barrio Art Nouveau en las ciudades grandes, un barrio que es un poco así. Acá en La Falda es un poco distinto, ¿no? Porque alrededor del Hotel Edén hay una cierta arquitectura de inspiración germánica, pero en general son puntas de estratos geológicos que afloran como en cualquier territorio, y hay que reconocer esos sistemas que a veces no son adyacentes, no están uno al lado del otro, pero forman un sistema. El sistema de los chalés de influencia inglesa, por ejemplo, el sistema de los chalés californianos, podríamos armar aquí, o las casas de arquitectura más moderna y más contemporánea. Pero cuando hablamos de... Sí. Ah, bueno, sí. Yo como... Perdón. No, está bien. No, yo voy a ponerme un poquito inclinado para ver las imágenes a medida que hablo, porque no los tengo acá. Vamos con la primera imagen. Por eso, cuando yo hablaba del patrimonio urbano, está constituido por distintos elementos. Uno son las piezas monumentales, ¿no es cierto? Que en cualquier conjunto, desde una gran capital como Buenos Aires, una gran ciudad como Córdoba, tenemos los monumentos, los hitos. En general son edificios públicos o algunos edificios privados que tienen una gran presencia urbana, además de lo histórico o lo arquitectónico. Y en general esos monumentos conviven con otros dos elementos que hacen a la historia urbana, que son el tejido urbano de las propiedades particulares y los espacios verdes, el paisajismo, las plazas, los parques, las avenidas arboladas, las calles arboladas. Bien. Por eso hay un concepto, ¿no es cierto?, que está muy evidente en todo el desarrollo de las ciudades en América y particularmente, ¿no es cierto?, del dominio colonial, que es la grilla española, y después a lo que se suma la instalación en distintos sectores para sanear a veces bañados o zonas de los parques que, como ustedes saben, en Córdoba está el Parque Sarmiento, que fue precursor en la instalación de parques urbanos con el arquitecto Taís, que hizo su primera intervención acá en la ciudad de Córdoba, y desde fines del siglo XIX vamos a ver que esos dos sistemas, el de la grilla con su tejido urbano, los monumentos, que son en general edificios públicos, y las áreas con paisaje, las áreas verdes, que tienen un diseño particular, son partes componentes de todo ese patrimonio urbano. Estas son imágenes donde vemos cómo se van, juxtaponiendo la grilla, los parques y los monumentos, ¿no? Recoleta y un hospital, el Hospital Rivadavia en Buenos Aires. Siguiente. Y en el caso del paisajismo, esos espacios verdes, sobre todo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, adquieren un carácter monumental en sí mismos, porque, todo por su diseño, por las instalaciones, por todos los rasgos, inclusive de naturaleza artificial o pabellones de arquitectura, constituyen una pieza que es un monumento en sí mismo. Vemos ahí el caso del Parque de Palermo. Siguiente. Vemos que muchas veces interactúan. Estos espacios verdes son en general los más cotizados, donde la arquitectura privada trata, inclusive desde el punto de vista inmobiliario, frente a un parque, frente a cualquier lugar de calidad ambiental y de verde, eso se prestigia y tiene mayor valor. Eso sucede en todas las ciudades, por ejemplo.
ejemplo, en Buenos Aires, las principales residencias, los palacios privados más importantes, se ubicaron frente a todo el espacio verde de la Plaza San Martín, como vemos aquí. Próximo. Y después, justamente hacia 1900, vamos a ver una tendencia que se inicia en el siglo XIX, como contraposición a la revolución industrial, a la incorporación del verde, en los proyectos utópicos de las ciudades obreras, en lo que son las ciudades jardín o los barrios parques, que van a constituir la extensión de las ciudades. Ahí vemos el barrio parque en Palermo Chico, en Buenos Aires, ¿no? que es un microcosmos donde las viviendas se integran a jardines propios de lotes más grandes o más chicos, también con pequeñas plazas y con un arbolado urbano. Eso también va a ser la tónica en las primeras urbanizaciones por fuera del centro de la ciudad, lo que llamamos el suburbio, y como ustedes saben, los países anglosajones tuvieron mucha importancia. El suburbio, por ejemplo, en Estados Unidos es muy importante, inclusive yo podría decir, en los últimos 40 años en la Argentina es el equivalente, o es, digamos, el antecedente de estos barrios parque, lo que son los countries, donde los edificios insertan en un paisaje cultural, porque es plantado por el hombre. Estos son los antecedentes a principios del siglo XX, que coinciden con, digamos, los desarrollos urbanos que se van a dar en estos sectores de veraneo y de vacaciones, a veces balnearios, a veces en las sierras, como podemos rastrear, por ejemplo, cuando vemos los distintos proyectos de urbanización en Mar del Plata, en Pinamar, Ostende, que no se llegó a construir, o bueno, aquí en la sierra, ¿no? La Cumbre, La Falda, en Calamuchita, etc. Sobre todo comienza desde 1900. Y acuérdense que está muy asociado también a lo ferroviario, las compañías ferroviarias que eran inglesas y, digamos, que tienen esa tradición de la ciudad de jardín y de los barrios parques muy asimilada como parte, ¿no es cierto?, de la tradición cultural y la tradición urbana que viene de los países anglosajones. Siguiente. Bueno, eso se lleva a las áreas suburbanas, que muchas veces van aflojando la cuadrícula muy rígida que venía de las leyes de Indias, y sobre todo cuando pasamos de los pueblos de llanura a los pueblos serranos, donde la orografía tiene tanta importancia, ahí se quiebra mucho más el sistema del damero o del trazado urbano rígido. En otros lugares, por ejemplo, en el Tigre también, donde hay ríos, riachos y arroyos, esa trama se va. Y eso va calificando y haciendo, digamos, singular estas ciudades o estos pueblos que se van fundando desde fines del siglo XIX y a lo largo de la primera parte del siglo XX. Seguimos. Y vamos a ver que en paralelo con el asentamiento o la predilección por estas fundaciones de pueblos o de localidades basadas en un urbanismo del barrio parque o de la ciudad jardín, la arquitectura privada, ¿no es cierto?, desde fines del siglo XIX, empezando por los lugares turísticos como Mar del Plata o algunas localidades aquí en las sierras de Córdoba, empiezan a tener gran respaldo y mucha construcción en estilos pintorescos, que son variantes, ¿no es cierto?, de los estilos vernáculos, de los estilos tradicionales que tenían distintas regiones de Europa en general. Y bueno, todos hoy estamos acostumbrados a usar términos como estilo inglés, chalet inglés, estilo normando, chalet estilo vasco, el californiano, chalet estilo Mar del Plata, Tudor, etc.
Paralelamente, entonces, se va creando o se va, digamos, afianzando una selección ecléctica también, de mucha variedad, así como sucedía en las ciudades, ¿no es cierto? En los edificios, en las grandes ciudades, digamos, como tenemos en la ciudad de Córdoba, donde vemos aparecer arquitectos como Tamburini, que impone una arquitectura de tradición del Renacimiento italiano, en la cárcel San Martín, en el Teatro del Libertador, ¿no es cierto?, en el Hospital de Clínicas. Después vamos a ver que hay otra influencia francesa que se encuentra, no sé, en el Boulevard Olmos, en las casas de renta del Boulevard, por ejemplo, en el Palacio Ferreira. Y después vamos a ver que viene Kronfuss con una arquitectura que está entre el Art Deco y el colonial, un eclecticismo muy variado. Bueno, con los estilos también del pintoresquismo sucede lo mismo. Y vamos a tener esa variedad estilística que es un poco el sello de la arquitectura de la Argentina y de los países que tuvieron ese gran boom económico a fines del siglo XIX y en la primera parte del siglo XX en las Américas, fundamentalmente Argentina y Estados Unidos. Y esto lo vemos, digamos, en los cascos de estancia, ¿no es cierto?, que también son un museo de diferentes estilos, en la arquitectura pública, como dijimos, la arquitectura comercial, la arquitectura privada, y también en los cementerios, la arquitectura funeraria, el eclecticismo y la variedad de estilos, y probablemente en ningún otro país del mundo, y ese fue uno de los argumentos al preparar el dossier para presentar a Buenos Aires y La Plata como patrimonio mundial de fines del siglo XIX y XX, que ningún otro país del mundo tuvo tanto desprejuicio para utilizar estilos foráneos y mezclarlos, digamos, sin ningún prurito. Quizás en Estados Unidos, pero en Estados Unidos había, digamos, la tecnología era más uniforme. Aquí había diseñadores que venían, ingenieros y arquitectos de distintos países que trabajaban con albañiles italianos, yugoslavos. Los materiales venían a veces de Francia, otras veces venían de Alemania, otras veces venían de Inglaterra. Se mezclaba todo sin ningún, digamos, prejuicio. No había un sistema de una academia de arquitectura que retaba a los arquitectos si se salían del canon oficial o si lo hacían eran como díscolos, eran como transgresores. Aquí la transgresión era la regla. Nadie se horrorizaba por ese eclecticismo y forma parte de uno de los valores que tiene el patrimonio, particularmente de ese periodo donde se conformaron, podemos decir, inclusive acá en La Falda, los centros históricos desde las grandes ciudades hasta las localidades más chicas y las localidades veraniegas. Y ese es un valor en sí mismo, porque los chalets aquí del barrio Edén, aunque tengan inspiración alemana, no están construidos como los chalets en los alrededores de Berlín o en los alrededores de Múnich, en Alemania. Y eso los hace distintivos y característicos. Por eso, digamos, la historia de la arquitectura muchas veces, y distintos historiadores, reprochan un poco o infravalorizan el significado que tiene esta mezcla. Que es mezcla, no copia, nunca es copia exacta, no se podía hacer copias exactas, ni desde los grandes edificios públicos ni los chalets que hay aquí en La Falda. Siguiente. Bueno, eso se transformó en una suerte de arquitectura rural, de las estancias y de los distintos edificios, muchas veces funcionales, que tenían estos conjuntos. La siguiente, por favor. Y esa arquitectura pintoresquista que se dio fundamentalmente la gran referencia desde fines del siglo XIX fue la ciudad de Mar del Plata, donde la Rambla Vieja estaba inspirada en la Rambla de Ostende, en una arquitectura clásica, digamos, fíjense, el original en Ostende, en Bélgica, y la versión hecha en la Argentina. Digamos, hay un parangón, pero es mucho más fantasiosa y agrega elementos Art Nouveau y, digamos, hace un remixado, podríamos decir, mucho más interesante que la de Bélgica.
Y entre esa variedad de arquitectura pintoresquista, que las tenemos aquí cerca, en Los Cocos y aquí mismo, está el estilo neovasco, que entre el Tudor, el normando, los chalets ingleses, chalets con inspiración hispánica, es el que realmente abre un poco el camino a la modernidad en la arquitectura de los chalets. Fíjense que tienen techos muy simples, 2 faldones nada más, ¿sí? No tiene esos techos complicados del normando, de los chalets ingleses. Tiene muros blancos, que va a ser un poco la tónica de la modernidad. No aparece la madera, el pan de bois, como se llamaban, los ladrillos, lo policromático, y también ventanas de madera muy sencillas y balcones de madera. Todo eso se va a transformar, seguimos, en una arquitectura prototípica que va a ser la arquitectura californiana, que se va a mezclar con la influencia norteamericana del californiano y que va a dar todos los chalets que se construyen en la década del 30 hasta la década del 50, y también en esta zona del Valle de Punilla y en otros sectores de Córdoba o en las localidades de suburbios. El chalet californiano aparece en los suburbios, en las ciudades balnearias, en las ciudades serranas, en distintos lugares del país. Y fíjense cómo, bueno, esa arquitectura monumental está ligada con el equipamiento, ¿no es cierto?, turístico. Hoteles, ramblas, digamos, galerías comerciales, que en el caso de Mar del Plata van desde la Belle Époque, pasando por los que se construye con Alejandro Bustillo en la década, fines de los 30 y los 40, o también en la versión ya moderna, con arquitectura moderna, de Playa Grande. También con la asesoría de Alejandro Bustillo. Siguiente. Y bueno, a algunos de estos conjuntos, como el Yao Yao en Bariloche, el primer gran hotel de turismo que se construye ahí en la segunda mitad de los años 30, constituye una referencia para la construcción y el diseño de hoteles en distintas partes del país, desde el Hotel Termas de Villavicencio, pasando por tantísimos hoteles de este estilo chalet, ¿no es cierto?, de aquí, de las sierras de Córdoba, hasta, fíjense que el sistema de composición, ya cuando son hoteles de gran envergadura, empieza a tener una simetría, con una gran terraza, ¿no es cierto?, que se expande sobre el paisaje, pero donde todo el perfil es completamente pintoresco, ¿no? Siguiente. Y fíjense que a partir de ese neovasco, esas combinaciones, ¿no es cierto?, aparece el estilo neocolonial, que se aplica en todo tipo de arquitectura. Arquitectura de bancos, con Jaime Roca, aquí en Córdoba, en arquitectura militar, por ejemplo, el conjunto de la aeronáutica, ahí en la circunvalación en Córdoba, también construido en la segunda mitad de los 30 y en los años 40, una arquitectura, ¿no es cierto?, que es muy funcional, muy bien construida, muy noble, heredera de ese pintoresquismo, que a veces, digamos, se arman grandes conjuntos y esos techos que veíamos, esos 2 faldones del chalet vasco, se transforman en gigantescos faldones de un conjunto monumental. Siguiente. Y en el caso de, como referencias también muy importantes a fines de los 40 y principios de los 50, están los hoteles de los conjuntos de Chapadmalal y Embalse. Realmente, como yo lo llamo, el Yao Yao del pueblo, porque tienen inspiración en esa arquitectura, están construidos con materiales muy nobles, siguen los principios compositivos de esa arquitectura que combina lo monumental con lo pintoresquista. Siguiente. Y que, como todos sabemos, la falta de, como ustedes también conocen aquí con toda esta arquitectura, la falta de mantenimiento, digamos, la problemática de los techos, los tejados, que están muchas veces construidos de manera artesanal y que ya es más difícil encontrar, digamos, gente idónea, techistas idóneas en la reparación, como era antes, pero bueno, hay que volver a formarlos, así como, digamos, en otros lugares como en Buenos Aires, en Córdoba,
se han venido formando estos últimos años artesanos o restauradores que saben reparar dorado a la hoja o pintura decorativa o ebanistería o solados de parqué con marquetería. Bueno, la cultura de los techos, que es la quinta fachada, y para regiones montañosas más que en la llanura, porque la llanura es para drones ver el techo, pero en los sitios ondulados el valor del techo es casi mayor que la fachada vertical. Es un elemento pero fundamental del paisaje. Ustedes lo ven, se cambia un techo de tejas por un techo de chapa y cambió completamente el edificio. Es como si a la fachada, no sé, la plastificaran o, digamos, la pelaran completamente, ¿no es cierto? Eso es muy, muy importante. Bueno, estos conjuntos estaban así y, bueno, desde mi rol de vocal en la comisión y con otros, se pudo hacer un muy buen trabajo, son edificios que están muy bien construidos. ¿Seguimos? Ahí está. Pero como digo, no sin antes un proyecto, sea para un conjunto, un plan urbano o un edificio. Fíjense, esto es el trabajo anterior de relevamiento, en este caso todas estas láminas son del conjunto de Chapadmalal, sobre la base de la documentación existente. Para eso, para todo lo que es la arquitectura pública, una gran fuente de consulta que tiene todo el archivo del Ministerio de Obras Públicas es el CEDIAP, y acá en Córdoba el archivo de la Dirección Nacional de Arquitectura, que es el único archivo de filial del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección Nacional de Arquitectura, que tiene todo el material excelentemente preservado y catalogado dentro del museo que dirige acá, que está presente Alejandra, con la colaboración de ella. Eso es fundamental. Digamos, cuando se encara, un municipio encara o alguna autoridad encara la preservación del patrimonio tangible, del real construido, al mismo tiempo tiene que preocuparse por preservar el patrimonio archivístico. Los planos, digamos, lo que tengan de archivos de catastro en la municipalidad, lo que haya en obras sanitarias, ¿no es cierto? Porque eso va a servir, es un elemento fundamental para guiar correctamente una intervención. Como lo son así también todos los archivos particulares de los que habitan en las distintas localidades, que tienen fotografías